¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Oigan, hoy tenemos el caso de Marcela, quien nos sigue en Instagram, le agradecemos, le mandamos un saludo y nos comparte su caso con un tema de acoso laboral, encubierto y hostigamiento y cosas así. Aquí está el audio. Gracias. Hola, mi nombre es Marcela y a mí me gustaría escuchar acerca del hostigamiento en el trabajo. Me refiero a un hostigamiento encubierto, es decir, que tu jefe o jefa lo haga a tus espaldas. Por ejemplo, el hablar mal de ti y de tu trabajo con algún superior y también que te esté como espiando por tus redes sociales. A mí me gustaría saber si en estos casos hay algo que se puede hacer legalmente sin comprometer tu trabajo. No sé, pues, se podría hacer algo directamente con recursos humanos. Les agradezco mucho. Hasta luego. ¿Qué onda Marcela? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por mandarnos el caso que nos compartes. Y bueno, creo que a ti y a muchas personas les va a ayudar lo que les preparamos porque en este caso el mobbing o el acoso laboral o el hostigamiento laboral, pues bueno, afortunadamente en épocas recientes ha sufrido una gran actualización y una gran protección que considero que antes no se tenía y que bueno, ahora es bueno que se pueda aprovechar por parte de todos los que desafortunadamente pues sienten o sentimos o hemos sentido o en algún día sentiremos esas conductas indebidas por parte de nuestros patrones, que también puede ser por parte de nuestros colaboradores o incluso por nuestros inferiores, pero bueno, es en general el tema mobbing o hostigamiento o acoso laboral y que bueno, sí hay formas de evitarlo. Tradicionalmente, pues bueno, antes de que los criterios judiciales que los que voy a contar en unos momentos y las normas y las leyes evolucionaran a tal cual están al día de hoy, pues realmente no había mucho que hacer porque en una empresa chiquita donde recursos humanos no tiene, por ejemplo, un peso importante, pues era bastante difícil lograr un cambio en tu posición o una protección o una sanción a quien te esté agrediendo o quien esté generando estas incomodidades. Y pues bueno, desafortunadamente no había mucho que hacer. Prácticamente era esperar a que el trabajador se cansara y se fuera y pues no había mucho, ¿no? Si bien podías demandar el daño antes, es decir, que a causa de estas molestias te están haciendo la vida imposible para seguir trabajando, pues que te indemnizaran. Pero bueno, todo quedaba hasta ahí. Pero lo que nos compartes de tu comentario o de tu audio, pues bien a bien indica que ya las opciones que las personas quieren, o que en este caso tú buscarías, es mantener tu trabajo y mantenerlo de una forma digna. Y en ese sentido es donde en el que van los criterios que voy a compartirte a continuación y bueno, las recomendaciones o los consejos que también te daremos. Eh, Reiterando un poco lo que acabo de decir, o sea, cuando una persona antes estaba en esta situación, pues bueno, tenía la opción de simplemente irse o de irse y demandar una indemnización y nada más, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, reitero, han sido más humanizados, por así decirlo, los criterios judiciales y las leyes para proteger a las personas en su trabajo digno, ¿no? Ahora bien, el mobbing o el acoso laboral, pues bueno, ¿qué podríamos hacer en el caso que nos compartes donde tu jefe te está molestando de diversas formas, ¿no? Habla de ti a tus espaldas, te busca en redes sociales, etcétera. O en general cualquier forma en la que tu jefe o tus colaboradores o tus inferiores, pero bueno, vamos a enfocarnos en tu jefe, esté desarrollando estas conductas, ¿no? Eh, lo que se puede hacer, o lo que te recomiendo, van a ser dos cosas. Una es muy simple y es, pues bueno, como dices, acudir a recursos humanos, documentar todo lo más posible, tener pruebas, si puedes grabar audios en tu teléfono o poner tu grabadora o lo que sea, eso va a ser muy importante y muy bueno. Y pues sí, el primer paso es desde luego recursos humanos, documentarlo, comentarlo, no ocultarlo, que todos sepan, pues para que haya cada vez más una apertura, una transparencia de lo que está pasando, porque a ti a final de cuentas no te debe de dar pena lo que está sucediendo.
pena es al patrón a quien le debe dar, ¿no? O a tu superior jerárquico. Pero, pues bueno, eso tampoco va a resolver las cosas en la gran mayoría de los casos porque las áreas de recursos humanos no son, digamos que, tan independientes o tan imparciales en la gran mayoría de las empresas, ¿no? Lo que sí puede hacerse es que, de acuerdo a los últimos criterios judiciales, que son resoluciones que se han dado en tribunales federales y que son obligatorias para todas las autoridades en el país, o que son orientadoras al menos en este caso, los tribunales laborales, en su momento las juntas, pero ahora los tribunales, tienen las facultades para determinar medidas de protección. Ahorita vamos a entrar en ello. Ahora, un consejo anterior a esto que te voy a decir es que esto es algo que no es recomendable que hagas tú sola. Desde luego hay trámites en nuestra vida cotidiana que podemos desarrollar solos, como ir a sacar un acta de nacimiento, incluso casarse o muchas cosas que son temas legales que tú solita puedes hacer y no requerirías en principio un abogado. Obviamente siempre es recomendable, pero esto que voy a decir a continuación, yo en lo personal no creo que sea conveniente que tú lo hagas sin una debida asesoría legal o sin un abogado al que le digas quiero que hagas esto, porque pues bueno, son trámites que terminan siendo un poco complejos para las personas que no son abogados y que debes tener mucho cuidado porque a final de cuentas quieres proteger tu trabajo y quieres que las cosas sucedan, pues bueno, de una forma adecuada, ¿no? Ahora bien, eh, vamos a hablar acerca de, y bueno, esto no es tanto para que lo sepas tú, sino para que tu abogado, cuando lo hables con él, si es que así decides hacerlo tú o alguien que nos esté escuchando, pues le digas, mira, en el episodio de este podcast escuché que hay dos criterios, dos registros digitales o tesis que me pueden ayudar y son los criterios número 2023-404 y 2023-405. Así tal cual dice el abogado y él podrá buscarlo y encontrarlo. Estos criterios, ¿qué nos dicen? Nos dicen que, bueno, las autoridades laborales pueden o tienen las facultades, e incluso tienen la obligación de que cuando el trabajador va a decirles, oigan, estoy siendo molestado por mi patrón, dicten las medidas cautelares para proteger al trabajador. Estas medidas pues, pueden ser, por ejemplo, determinar que lo cambien de área, determinar que, dependiendo del caso concreto, pues serán las medidas cautelares que que las autoridades laborales pueden determinar para proteger a los trabajadores. Y una vez que, por ejemplo, un caso concreto es qué medida cautelar puede determinar la autoridad laboral, reubicar a la víctima en un lugar en el cual no esté en contacto con su agresor, es decir, ordenarle a la empresa que realice esta reubicación. O dos, como ya comentaba, mantener la suspensión de labores con pleno respeto a sus derechos de seguridad social y que cuando el juicio concluya y que se resuelva que efectivamente se trató de un acoso laboral o mobbing, se reintegra a sus labores lejos de su agresor y con el pago de los emolumentos, o sea, del sueldo que dejó de percibir. Entonces, esto es una evolución muy grande y muy importante en los derechos laborales de las personas, porque bueno, antes, como mencionaba, pues simplemente se tenía uno que aguantar o decir, bueno, ya me voy, etcétera, pero afortunadamente el momento en el que estamos en cuestiones legales de derecho laboral, pues nos ayuda bastante a decir, bueno, yo sí tengo derecho a un trabajo digno, un trabajo sin violencia, un trabajo donde pueda desarrollar mis facultades como persona que trabaja y que no sea eso una obligación de que esté sufriendo este tipo de acoso laboral. Ahora, regresando, por ejemplo, a qué es el acoso laboral o el mobbing, pues bueno, vale la pena también echarnos un clavado a definirlo, o bueno, ver qué definiciones han surgido legalmente para este tema. Por ejemplo, hay elementos del mobbing que es el objetivo son conductas que tienen como objetivo intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, es decir, a la persona, con miras a excluirlo de la organización, es decir, que se vaya, para satisfacer la necesidad por parte del hostigador de agredir, controlar y destruir. Otro elemento del mobbing es que esa agresividad o el hostigamiento laboral ocurra ya sea entre compañeros del ambiente de trabajo, por los superiores jerárquicos también.
y también que estas conductas se presenten sistemáticamente, es decir, que sean una serie de actos o comportamientos hostiles para constituir el acoso. Y por último, que la dinámica en la conducta hostil se desarrolle según los hechos relevantes del escrito de la demanda, es decir, que lo que tú digas en la demanda sea propiamente lo que ocurrió en el acoso laboral. Pero bueno, estos elementos que prácticamente son o tienen el común denominador de decir son formas en las que los compañeros de trabajo o los superiores jerárquicos molestan a una persona para cansarla, que prácticamente sería decir eso en pocas palabras, pues bueno, puede ser considerado como mobbing y así lo es, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que si tú sientes que sistemáticamente, es decir, reiteradamente te están haciendo eso que dices, y bueno, encuadra por lo que nosotros podemos ver en acoso laboral, y quieres mantener tu empleo, quieres mantener tu forma de trabajo de una manera digna, es decir, que sigas trabajando ahí, pero sin recibir estos actos indebidos, pues bueno, como mencionaba al principio, vayas a recursos humanos para decirle está pasando esto, pero también a la par, o bueno, tal vez incluso antes, depende de la circunstancia, contactes a un abogado que le digas, mira, quiero presentar una demanda o quiero iniciar o quiero ejercer mis derechos laborales ante las autoridades laborales, valga la expresión, en el cual me dicten medidas cautelares y de protección porque yo estoy sufriendo este acoso, al amparo de los criterios que he mencionado aquí. Y bueno, inicie ese procedimiento, se notificará a tu centro de trabajo contestará, etcétera, y tú podrás aportar las pruebas que consideres necesarias para decir, bueno, en este correo, en esta grabación, ante estos testigos, etcétera, 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 ocurrió esto, ¿no? Que se describe como mobbing o acoso laboral. Ahora, afortunadamente, y para ir cerrando el tema, pues bueno, para las mujeres es más favorable el acreditar estas cosas porque por una perspectiva de género, es decir, por juzgar los casos que las autoridades tienen que resolver con perspectiva de género, eh, con que haya indicios de que existió este acoso laboral o este hostigamiento laboral es suficiente para tenerlo por configurado y el patrón es el que debe de demostrar que no existió. ¿Qué significa esto? Cuando tú quieres probar algo ante alguien, lo que usualmente sucede es que debes de aportar una prueba. Es decir, yo digo que tal persona atropelló a alguien y pues ahí están las grabaciones, las periciales, etcétera, 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 ¿no? Las reconstrucciones de hechos, etcétera. Eso es una prueba o son formas de probar lo que estás diciendo. Tal persona atropelló a tal persona. Pero en el caso del acoso laboral y en el caso particular para las mujeres, afortunadamente, no es necesario acreditar las cosas de una forma tan clara o tan directa o tan contundente. ¿Por qué? Porque gozan las mujeres, afortunadamente, de ser juzgadas con perspectiva de género. Y esto implica que se reduce la necesidad probatoria, es decir, la carga probatoria o qué tan fuertemente debes de probar las cosas que sucedieron, se reduce. ¿Por qué? Porque lo normal, desafortunadamente, es que pues las mujeres sufran hostigamiento o acoso en el trabajo y para compensar esa desafortunada situación, la ley dice, bueno, si la mujer dice que es acosada o hostigada en el trabajo y hay indicios, es decir, pruebas un poco más sencillas y menos directas de ello, con eso, de acuerdo también a la tesis que es la número 2030-146, así dice a tu abogado, existe esta presunción, o bueno, este favorecimiento en el que las mujeres pueden aprovechar y decir, bueno, yo estoy siendo hostigada o acosada en mi trabajo, aporto las pruebas que tengo, y aun cuando estas pruebas no sean suficientes o no sean tan plenas como otras pruebas, como lo que mencionaba del atropellamiento, sí son suficientes para tenerlo acreditado de forma indiciaria, es decir, con un indicio, es decir, con una sospecha prácticamente, y que eso haga que el patrón tenga la carga de la prueba en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, redondeando todo lo que hemos dicho hasta este momento, considero que, pues bien, no es lo que usualmente pasaba en la vida
en nuestras vidas, que es que cuando una persona era molestada en su trabajo, pues terminaba yéndose, o terminaba siendo cansada y yéndose. Y eso es lo que pasaba antes. Afortunadamente, al día de hoy, pues bueno, los criterios van avanzando, el derecho va evolucionando y las leyes van protegiendo más a las personas. Y esta cosa o esta actividad tan fea que nos compartes, que es que tu jefe te moleste de estas maneras, pues bueno, afortunadamente ya hay protección para las personas y por medio de recursos legales, que es acudir a las autoridades laborales para decir, oigan, en esta empresa tal persona me está molestando, las autoridades laborales tengan las facultades para llamar a esa empresa y decirle, mira, está sucediendo esto, debes de tener estas medidas cautelares o estas medidas de protección y cúmplelo, ¿no? Cámbiala de área, suspéndela y después que se acredite que sí fue acoso laboral, págale lo que no le pagaste, etcétera, ¿no? Entonces, hay medidas dependiendo de la empresa y de qué tanto espacio haya dentro de tu empresa para que se mantengan esta protección, ¿no? Y bueno, mi recomendación también es que no hagas esto sola, o sea, no es un trámite sencillo que puedas como tal, o que yo no recomiende que lo hagas sola, sino que te acompañes de un abogado o abogada que te apoye y pues bueno, aprovechando el hecho de que eres mujer, pues disfrutes de esta perspectiva de género que es una herramienta muy importante y que la ley nos da para que los elementos de pruebas que aportes sean suficientes, bueno, en caso de que no sean tan fuertes, sean suficientes para que pues las autoridades te hagan caso y tu empresa sea la que tenga que acreditar que no te están haciendo ese mobbing, lo cual sería muy difícil, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente lo que siempre recomendamos en este podcast es alléguense de las pruebas suficientes, anoten cuándo pasan las cosas en su agenda, graben prácticamente desde el momento que llegas a tu oficina hasta que te vas, pon una grabadora o pon tu teléfono, lo que sea, para que así tengas pruebas de lo que está pasando y de cuándo y dónde y en qué momento y qué se dijo exactamente para en algún momento que salgan a la luz y que eso te pueda ayudar, ¿no? Pero bueno, eso sería hasta ahora. Espero que lo que hayamos dicho te haya sido de utilidad a ti y a las personas que nos escuchan. Y pues desde luego esperemos que esto se resuelva favorablemente para ti y que sí haya un cambio en lo que te está sucediendo. Como un punto último, quisiera decirte que los registros y las tesis y los criterios que mencioné en este episodio, pues fueron casos que afortunadamente se resolvieron, es decir, son casos reales. Alguien en algún momento tuvo la necesidad y tuvo el valor y tuvo la disposición de ejercer sus derechos y de pedir a las autoridades que lo protegieran. Y esos casos reales dieron pie a las interpretaciones que mencioné, donde decía los registros y los números estos. Entonces, pues eso nos motiva, o yo creo que eso es suficiente motivación para decir, bueno, alguien antes lo hizo y logró esto. Ahora puedo seguir por este camino y robustecer o que sea más grande cada vez la protección que dan las leyes a las personas cuando sufren este tipo de acoso, que no debería de ser, ¿no? Entonces, tal vez el caso tuyo, si decides en algún momento ir ante las autoridades, etcétera, va a ser un caso que se va a sumar a casos que ya existieron y que dieron pie a estas interpretaciones, y con eso cada vez más sea la gente que sea beneficiada por este tipo de criterios y de nuevas formas de interpretar el derecho laboral, lo cual a final de cuentas va a ser beneficioso para todos, ¿no? Pero bueno, gracias, esperamos lo mejor para tu caso y de nuevo gracias por mandarlo y esperamos sea de utilidad.